Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos días, una vez más estamos acá con nuestro estudio bíblico. Espero que hayan amanecido bien, atardecido o anochecido según la hora que nos vean luego. Hoy vamos a estudiar el libro de Eclesiastés. Y como siempre voy a leer nuestro libro de lecciones bíblicas. Lo mismo la palabra Eclesiastés que eclesiástico, que luego se hablará, vienen de la voz greco-latina ecclesia, que quiere decir asamblea o iglesia. Se le llama a este libro Eclesiastés porque llegó a ser un libro muy leído en la iglesia cristiana primitiva. Pero los biblistas continúan sin resolver el misterio de este nombre. La Biblia hebrea lo denomina libro de Coelet, lo que significa más que una persona, una función de predicación, de dirección o de enseñanza, como el predicador, el maestro. Parece ser que este Coelet sería también Salomón, autor del libro. El contenido doctrinal se ha dicho que el libro de Coelet, más que un libro ordenado, es una serie de notas que el maestro de sabiduría ha ido escribiendo durante un periodo difícil de fijar, pero quizá largo. Sus reflexiones, y no se tiene la misma idea de las cosas todos los días. Esas ideas exponen sin un plan determinado. Hay en él expresiones claves como vanidad, interés, pena, trabajo, preocupación bajo el sol, alegría, felicidad, placer. Otras ideas como vanidad de vanidades se cita 34 veces. Quizá todos recordamos, ¿verdad?, que el Eclesiastés empieza vanidad de vanidades 34 veces. Y luego la palabra, la idea bajo el sol, también la repite 31 veces. Es la confesión o el grito de un hombre que después de haber gozado todo lo que pudo, alcanza a ver la realidad de lo caduca que es la vida y acaba odiando esta misma vida. Un hecho es claro: Salomón fracasó y llegó al colmo del placer por haber vuelto la espalda a Dios. Pero todo eso, Eclesiastés o Coelet, es un libro paradójico, no fácil de entender. Tenemos ya en la pizarra la distribución del libro, solo son 12 capítulos. La primera parte, vanidades terrenales, y la segunda parte, sabiduría práctica. Y vamos ya a la introducción en nuestra Biblia latinoamericana, y nos dice que había una verdadera invasión de comerciantes griegos. Aquellos que querían hacer carrera frecuentaban las escuelas en donde se enseñaba a los autores griegos. Aparentemente no había quien pudiera hacer frente al helenismo. La fe en Dios de Israel se perdía día tras día. Es entonces cuando un maestro de la ley acepta el desafío. Predicador, polemiza, interpela, pone en tela de juicio la certeza de la filosofía griega. Quizá cuando nosotros lo leemos no somos capaces de captar que el predicador lo que está desafiando son las certezas de la filosofía griega, no las certezas de la ley hebrea. Este pretendía desvelar las incógnitas de la existencia. Dice el Eclesiastés que el hombre no es el dueño de su destino, todo es don de Dios. En lugar de caer en el activismo y de pensar solo en el dinero, los jóvenes deberían aprender a vivir y a disfrutar de las alegrías que Dios nos regala a lo largo de nuestra existencia. Todo es incierto y nuestra razón se ve superada a cada instante. El Eclesiastés tal vez resumió lo esencial de su pensamiento en esta sentencia: toda obra de Dios llega a su tiempo, pero ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres, y estos no encuentran el sentido de la gran obra divina
desde el principio al fin. Si nosotros no tenemos noción del más allá, de la trascendencia de nuestro alma, no le encontramos sentido a los esfuerzos de esta vida, y lo vamos a encontrar en muchos de los versículos que vamos a leer. ¿Cuál es el sentido de esta vida si no creemos en Dios? Revela todo su significado al final, cuando el autor ha mostrado las limitaciones del conocimiento humano y la necesidad de aprender a vivir la alegría cotidiana. Los discípulos de este desconocido publicaron su obra atribuyéndola a Salomón, el rey que se ganó la reputación de sabio. Resumieron las enseñanzas de su maestro en este breve escrito que tal vez sirvió para la enseñanza en la escuela del templo. Parece haber sido redactado hacia los años 240 a 220 antes de Cristo. Qué importante. Ellos, tanto la autoría como el protagonismo, se lo atribuyen a Salomón. Para mi juicio está muy bien descrita la vida de Salomón. Se puede reconocer que sea Salomón, pero ya tiene clara la historia que está escrito hacia los años 240 antes de Cristo. Al final de la introducción nos explica: hoy el Eclesiastés es nombrado preferentemente Coelet, según el nombre hebreo, para distinguirlo del libro de Ben Sirac, llamado tradicionalmente eclesiástico. Eclesiástico no se encuentra en las Biblias cristianas no católicas. Entonces, es importante tener la diferencia, que son dos libros distintos: Eclesiastés y Eclesiástico. Por esa razón los citaremos con la abreviatura QO. Muy bien, otras notas que tengo del libro del Eclesiastés es que a veces pongo en mi Biblia latinoamericana, pongo notas de la Biblia de Navarra, y dice que es el grito del hombre que después de haber gozado todo lo que pudo, ve la declinación de la vida. Yo veo también claramente que todo lo que vimos la semana pasada de los proverbios, y todo 100% ley de retribución, es como la decepción que él tiene, que la ley de retribución, él está viendo que a los buenos les pasan cosas malas y a los malos les pasan cosas buenas. Entonces no está viendo clara la ley de retribución, que es lo que creen. Y ya dijimos las expresiones claras en el trabajo, en el libro, como el trabajo, la vanidad, el interés, la riqueza, la vida, los esfuerzos cotidianos y para qué. Luego dice, pues si todos vamos a morir, ¿para qué ser sabio si el sabio va a morir igual que el tonto? ¿Para qué ser trabajador si el trabajador va a morir igual que el holgazán? Y así. Entonces ese es el análisis que va haciendo. Pero tengamos en cuenta que lo que está tratando de combatir son las ideas del helenismo. La mayoría de Biblias lo traduce vanidad de vanidades. En el lenguaje original lo vieron en el video, que dice Hebel. Y Hebel se traduce más como humo, como soplo, como vapor. Una cosa tan liviana que quizá por eso se tomó como vanidad. Pero viene de vano, no quiere decir ser vanidoso, sino que vano es todo el esfuerzo, qué pequeño, qué poco, todo el esfuerzo de todas las cosas que conocemos. Bueno, vamos entonces al capítulo 1, lo vamos a leer completo. Palabra de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. El autor lo hace ver como el rey Salomón, y se le atribuye este libro al rey Salomón. Trata de la búsqueda del sentido de la vida. ¿Cuál es la mejor actitud para afrontar los afanes de cada día? Tiene mucho que ver este libro con la justificación de San Pablo, que hace por la gracia y no por las obras. Porque por más que nos desgastemos en el activismo, aquí todavía no había una noción de más allá. Entonces, por más que nos desgastemos en el activismo, no nos vamos a llevar nada. Capítulo 1, versículo 1. Palabra de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Esto no tiene sentido, decía Coelet. Esto no tiene sentido, nada que aferrarse. Otra Biblia dice vanidad de vanidades, todo es vanidad.
¿Qué le queda al hombre de todas sus fatigas cuando trabaja tanto bajo el sol? Una generación se va y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale, el sol se pone y no piensa más que en salir de nuevo. Va el viento hacia el sur y luego gira al norte, y girando vuelve sobre sus giros. Todos los ríos van al mar y el mar jamás se llena. Por los mismos cauces que veían sus caudales ha pasado de nuevo su curso. Hay mucho que decir, uno se cansaría de tanto hablar. El ojo no terminará de ver, el oído nunca terminará de oír. Pero lo que pasa es lo que ya pasó. Y todo lo que se hará ha sido ya hecho. No hay nada nuevo bajo el sol. También es otro verso que recordamos. No hay nada nuevo bajo el sol. Si algo sucede y te dicen, mira, esto es nuevo, no es así. Las cosas que observan nuestros ojos ya pasaron en los siglos anteriores. Nadie se acuerda de las cosas de antaño. Será lo mismo con los asuntos actuales. Y todo lo que pueda ocurrir en el futuro, un día nadie más se acordará. Yo, Coelet, he sido rey de Israel en Jerusalén y me dediqué a investigar y comprender todo lo que se hace bajo el sol. Pero es una tarea ingrata que Dios ha dado a los hombres. Todo es para humillarlos. Miré de cerca todo lo que se hace bajo el sol. No tiene nada. Se corre tras el viento. No puede enderezarse lo que está torcido, no puede corregirse lo que falta. Debí convencerme, estoy más adelantado en sabiduría que todos los que reinaron antes que mí en Jerusalén. Acumulé los conocimientos y el saber. Me dediqué a ver dónde están la sabiduría y la ciencia, la estupidez y la locura. Pero ahora veo que aún eso es correr tras el viento. Cuanto mayor la sabiduría, mayores son los problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Sí que lo estamos viendo, ¿verdad? Que ya son reflexiones de un hombre maduro, de mediana edad, que ya se desengañó de todo. Y calza muy bien que sea Salomón, porque Salomón disfrutó absolutamente de todo. Y de todo se decepcionó, porque al perder a Dios también el espíritu decae. Voy a leer las explicaciones. Esto no tiene sentido. Uno se afana por nada. Estamos acostumbrados a la antigua traducción de este versículo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. En realidad, la primera palabra del libro designa en hebreo una pelusa, lo que nada pesa y lo que se vuela al primer soplo. Por lo tanto, una vanidad, una nada. Pero también es lo que escapa a nuestro intento, un porvenir incierto e ilusorio, o bien lo que no satisface al espíritu. Y nosotros que ya tenemos conocimiento de la revelación, del más allá, del sentido de nuestra vida, comprendemos con San Agustín, ¿verdad? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma estará inquieta hasta que volvamos a ti. Entonces realmente lo que él ha encontrado es que nada en la vida satisface. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está hecho para la plenitud en su encuentro con Dios. Antes de encontrarse con Dios, nuestro espíritu no va a estar en su plenitud, sin importar las riquezas y éxitos que tengamos. En las explicaciones tenemos: mientras más se sabe, más se sufre. Con ese versículo cerramos. La misma inquietud está presente en el mundo de hoy. Los promotores de la ciencia afirmaron que el progreso iba a liberar al hombre de todo mal. Nuestro siglo ha perdido esa seguridad. El desarrollo no es un camino a la vida fácil. El hombre es esclavo de su cerebro y de su ciencia, obligado a asumir las consecuencias cada vez más terribles. No puede detenerse, pero no sabe a dónde va. Y creo yo que esta frase es clave en nuestro activismo, porque yo me confieso, soy bastante activa. Y entonces por lo menos hay que saber a dónde vamos. Vean qué frase tan dura, tan profunda para analizar. No puede detenerse, pero no sabe a dónde va.
Entonces tenemos que madurar, reflexionar más sobre esta idea. El capítulo 2 vamos a leer del 1 al 15. Cuando se ha experimentado todo, es el subtítulo. Me dije, vamos, encontremos la alegría y que yo pruebe la felicidad. Pero también eso no es más que un viento. Acabé diciendo, la risa, una estupidez. La alegría, ¿para qué? Pues en mi búsqueda de la sabiduría me había entregado a los placeres del vino. Quería vivir la experiencia de la locura para saber al fin lo que conviene a los hombres que hagan bajo el cielo. Durante los contados días de su vida, emprendí grandes obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me arreglé jardines y huertos, planté allí todos los árboles frutales, me hice cavar cisternas para regar mis plantaciones, compré esclavos, hombres y mujeres, y otros me nacieron en mi casa. Tuve rebaños de ganado mayor y de ganado menor, mucho más que cualquiera antes de mí en Jerusalén. Amontoné el oro y la plata, todas las riquezas que me venían de los reyes y de las provincias. Tuve cantantes y coristas y lo que más deleita al hombre, mujeres, muchas mujeres. Llegué a ser grande, superé a todos los que me habían precedido en Jerusalén, y mi sabiduría no me abandonaba. Todo lo que mis ojos deseaban, me lo concedí. No hubo placer del cual me haya privado, pues encontraba mi alegría en todo lo que hacía. Así, al menos recogía el fruto de mi trabajo. Luego reflexioné en todas las obras que había emprendido y en todas las molestias que me había costado su realización. Pues bien, no se retiene nada, se corre tras el viento, no hay nada que ganar bajo el sol, pues me planteé la pregunta de la sabiduría, de la estupidez y de la locura. ¿Cómo será el que me sucederá en el trono? Y todo el que va a quedarse con el fruto de los esfuerzos de cada uno. En el versículo 13 cambiamos de tema. Todo se nos escapa y se nos escapará. Vi que la sabiduría aventaja la locura, con tanto como la luz a la oscuridad. El sabio tiene los ojos abiertos, mientras que el tonto camina en la oscuridad. Pero también sé, para todos no hay más que una misma suerte. Me dije, si la suerte del insensato es también la mía, ¿qué he ganado con mi sabiduría? Y también en esto he visto que uno se afana por nada. ¿En qué terminamos todos? En la muerte. Entonces eso es lo que él está viendo. Tanto esfuerzo, cuando te mueras lo vas a dejar todo. Tanta sabiduría si no te llevas nada. Al final él concluye que obviamente es mejor ser sabio que tonto y mejor saber hacia dónde camina que no saber. Pero vemos claro que está desilusionado de todo o de casi todo. Vamos al versículo 20. Comencé pues a arrepentirme de todo aquello por lo que me había afanado bajo el sol. Después de haber trabajado con inteligencia, sabiduría y habilidad, uno tiene que dejárselo todo a otro que nada ha hecho. Muy pésimo negocio es este. Todo se nos escapa. Bueno, el capítulo 3, vamos a leer del 1 al 9. Hay bajo el sol un momento para todo y un tiempo para hacer cada cosa. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Tiempo para matar y tiempo para curar. Tiempo para demoler y tiempo para edificar. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Tiempo para gemir y tiempo para bailar. Tiempo para lanzar piedras y tiempo para recogerlas. Tiempo para los abrazos y tiempo para abstenerse de ellos. Tiempo para buscar y tiempo para perder. Tiempo para conservar y tiempo para tirar fuera. Tiempo para rascar y tiempo para coser. Tiempo para callarse y tiempo para hablar. Tiempo para amar y tiempo para odiar. Tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Al final, ¿qué provecho saca uno de todos sus afanes? Muy bien, continuamos. Eclesiastés 11 al 13.
Todo lo que Él hace llega a su tiempo, pero ha puesto la eternidad en sus corazones y el hombre no encuentra el sentido de la obra divina desde el principio al fin. Se dan cuenta que aquí ya estaban en el tiempo del helenismo, porque ellos introdujeron el concepto de alma al vocabulario judío. Entonces aquí Él ya está hablando de eternidad, está hablando de más allá. Vemos así que el tiempo en que está escrito es unos 240 a 220 años antes de Cristo, como dice la introducción. No puede ser escrito, no puede estar escrito por Salomón, pero retrata a Salomón maravillosamente. Versículo 12. Vi entonces que su verdadero bien es la alegría y hacer el bien durante su vida. Si uno puede comer y beber, si encuentra la felicidad en su trabajo, eso es un don de Dios. Él al final ve las alegrías en las cosas cotidianas del día a día. También vamos a leer el 21 y el 22. 3:21. ¿Quién dirá si el aliento del hombre parte a las alturas y el del animal baja a la tierra? Y vi que lo único que el hombre puede esperar es gozar del fruto de sus obras, porque esa es la condición. Pero ¿quién le dará a conocer lo que pasará después? Esa es solo nuestra fe, nos dice qué pasará después de la muerte para cada uno. Y esperamos en que así sea, que lo que esperamos encontrar, encontremos. Capítulo 3, versículo 4 al 6. Si miro todo el trabajo que los hombres se dan, toda la carrera tras el éxito, eso no es más que envidia del uno para el otro. Todo eso es insensato, se corre tras el viento. El tonto que se cruza de brazos devora su propia carne. Pero gozar del descanso cuando una mano está llena vale más que el tormento de llenar la otra mano. Acordémonos que el contexto en que está hablando es contra las nuevas corrientes helénicas, todo lo que los griegos están introduciendo. Acordémonos que también los griegos tenían los juegos y se entrenaban duramente para ganar una competencia en los juegos. Luego San Pablo nos lo recuerda también. Si el hombre se entrena tanto y se esfuerza tanto para ganar una corona de laureles, un trofeo o un premio, ¿cuánto más nos tenemos que esforzar nosotros, que nuestra corona es el mismo don de Dios, del cielo, la salvación? Vamos al 5, del 1 al 4. No hables demasiado rápido, no te precipites en tu decisión cuando te comprometas delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. No te comprometas demasiado. Si estás muy preocupado, te pones a soñar. Si prometes demasiado, dirás lo que no conviene. Si has hecho una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, pues Dios no ama a los tontos. Si lo has prometido, hazlo. Más vale no prometerle algo que prometerle y no cumplirlo. No sea que por eso sufras un percance y deberás confesar ante su ángel. ¿Necesitas una promesa que va a irritar a Dios y acarrearte sinsabores? Los soñadores se comprometen a cada momento sin pensar, pero tú teme a Dios. Vamos a continuar hasta el 9. Si ves en una provincia al pobre oprimido, el derecho y la justicia violados, no te sorprendas. Por encima de una autoridad hay un escalón superior y por encima de este otros más elevados. El país avanzará si el rey se pone al servicio de los campos. El que ama el dinero nunca tiene lo suficiente. ¿Por qué entonces perseguir una satisfacción que nunca llegará? Esto no tiene sentido. Acabamos de leerlo en los versos anteriores cuando dice: vale más descansar cuando ya tienes una mano llena que seguirte esforzando por llenar la otra. Y el que ama el dinero ciertamente nunca tiene suficiente. Entonces no lo disfruta porque está esforzándose
por hacer más. Esa es la crítica que está haciendo Coelet, a querer más y nunca disfrutar de lo que ya lograste, ni en el sentido anímico, psicológico, ni en el sentido material, porque por llenar la otra mano no disfrutas de lo que ya tienes. Vamos del 14 al 16. 14. Desnudo sale el hombre del vientre de su madre y desnudo volverá tal como vino. Nada podrá llevarse de todas las obras que realizaron sus manos. También esto es una mala suerte, irse en el mismo estado en que uno llegó. ¿Qué más ha hecho sino trabajar para el viento? ¿Cuántos días en que comió pan negro? ¿Cuántas decepciones, fatigas y disgustos? Nosotras ya la mayoría somos personas mayores y creo que comprendemos muy bien estas ideas, estas frustraciones que a veces también nosotros las tenemos, con el cansancio del día, con el cansancio de los esfuerzos constantes con la familia, con el trabajo, con las necesidades, el esfuerzo constante con los pagos, el consumismo que nos impone una cantidad de endeudamiento innecesario, pero que sufrimos. Entonces, todas estas reflexiones nos reflejan también a nosotras. ¿Para qué tanto esfuerzo? Capítulo 6, del 8 al 12. ¿En qué aventaja el sabio al tonto? ¿En qué sale ganando el pobre cuando sabe comportarse en la vida? Más vale creer en lo que se ve que dejarse llevar por los deseos, pues allí también no se retiene nada y se corre tras el viento. Todo lo que existe ya ha recibido su nombre, y se sabe lo que es un hombre no puede discutir con alguien más poderoso que él. Muchas palabras, habrá mucho de vacío. ¿Qué se habrá ganado? ¿Quién sabe cómo debería vivir el hombre durante sus días contados y frágiles que pasan como sombra? ¿Quién le revelará al hombre lo que pasará bajo el sol después de él? También en el contexto del universo completo, de los millones de estrellas que existen, de todo lo que existe, también nosotros, nuestra vida también es Hebel, una pelusa, un soplo, un vapor, un humo. En realidad, si nosotros reflexionáramos sobre nuestra diminuta dimensión, creo que no existiría la arrogancia, el orgullo, la prepotencia, no existiría si reflexionáramos un poco más sobre nuestra pequeñez en el contexto del universo. Capítulo 7, versículo 1. Sentencias de sabiduría. Vamos a leer del 1 al 9. Una buena reputación vale más que un buen perfume. El día de la muerte pasa, pues antes que el del nacimiento. El día de la muerte pasa, pues antes que el día del nacimiento. Anda a la casa que está de duelo más que a la que está de fiesta. Verás el fin de todo hombre, y al que vive le dará para pensar. Más vale el pesar que la risa. La tristeza en el rostro promete un mejor corazón. La casa en duelo da para pensar a los sabios. Los tontos no piensan más que en la casa alegre. Más vale escuchar la reprensión de un sabio que la canción de los tontos. La risa del tonto es como el crepitar de las zarzas que arden bajo la marmita. Esta es una cosa desconcertante. La corrupción pervierte incluso al sabio. Los regalos ahogan la conciencia. Terminar una obra vale más que comenzarla. Lo que cuenta es la perseverancia y no la pretensión. No dejes que tu espíritu ceda a la cólera. La cólera se siente a gusto en el tonto. No digas, ¿cómo serían los tiempos antiguos? Ciertamente mejores que los de ahora, pues no es la sabiduría la que te hace formular esa pregunta. La sabiduría es útil para el que tiene tierras, cuanto más para los que ven el sol. La sabiduría es una protección como lo es el dinero, pero la ventaja del sabio es que la sabiduría da la vida a los que la poseen. Qué hermosas reflexiones.
Pues este es otro libro que también hay que quedárselo para la oración o la meditación diaria. Por eso se insiste tanto en la oración mental, en que tomemos una lectura espiritual y la reflexionemos. Un buen método para seguir, que ya estudiamos, es la lección divina, y tomar a determinada hora del día un trozo de la escritura. Estos libros, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, son libros perfectos para leer un párrafo y reflexionarlo. Vamos a leer del 15 al 17. Capítulo 7, 15. He visto todo lo que en esta vida tan decepcionante. Hay justos que perecen a pesar de su justicia y malos que prolongan sus días a pesar de su maldad. ¿Cuántos delincuentes andan riéndose por las calles? Y luego, ¿cuántos inocentes hay detenidos en todo el devenir de la historia? No necesariamente hoy. Pero en San Gregorio de Niza hace una reflexión muy bonita sobre Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, que se le atribuye a Salomón. Como lo vimos en Proverbios, era un joven entusiasmado, lleno de vida, lleno de sabiduría, lleno de conocimiento y dando consejos a diestra y siniestra. Pues a ese mismo Salomón se le atribuye también este libro. Por eso San Gregorio de Niza ve ya a un hombre maduro que lo ha probado todo, que los sinsabores que le han quedado de todo su éxito, de toda su sabiduría, de toda su riqueza, de todos sus placeres, la desazón que le han dejado es la que refleja en este libro. Y en el Cantar de los Cantares, que lo vamos a ver luego, ya trasciende del éxito o la felicidad terrena a la felicidad espiritual, a la felicidad celestial. Aunque se le atribuyen los tres a Salomón, son tres épocas muy distintas, tres sentires, no sé si esta palabra es correcta, tres formas de sentir distintas en una misma persona que nos pasa a todos. Hay días en que andamos súper elevados, casi en el umbral del cielo, y otros días casi en el umbral del infierno, muy decaídos. Y el otro día que estudiamos los salmos dijimos, ahí nos ponemos a leer unos salmos para alimentar de nuevo al espíritu, que se decae a veces con los afanes del cuerpo. Del mismo 7 vamos a leer del 26 al 29. Estamos en el capítulo 7, vamos a leer de corrido, del 26 al 29. Saqué esta conclusión, que la mujer es más amarga que la muerte. Ella es para el hombre una trampa, su corazón es una red y sus brazos cadenas. El que agrada a Dios se escapa de ella, pero el pecador se deja atrapar. Esto es lo que he encontrado, decía Coelet, al reflexionar sobre todas las cosas, una tras otra, para comprender. Sin embargo, busco todavía un hombre entre mil y lo encontré, pero una mujer entre todas no la he hallado. Y esto es lo que vi. Dios hizo sencillo al ser humano, pero ellos se han buscado 1000 problemas. Y tratando de comprender a Salomón en el personaje, porque aquí estamos viendo el personaje de Salomón, está muy bien dibujado, y ciertamente Salomón disfrutó de mucha sabiduría, de mucho éxito, de mucho placer, pero comprendemos que sin el amor de Dios nada te llena. Al casarse con mujeres paganas también empezó a incumplir la ley, y según entendemos de lo que hemos leído de la ley, Dios se retira. Entonces Salomón ya no tenía el beneplácito de Dios, la conciencia tranquila de estar cumpliendo la ley de Dios. Entonces tantas cosas amargaron su corazón, su existir, su día a día. Pero no nos podemos quedar con esta espina. Voy a leer en las explicaciones. En este párrafo no puede menos que extrañarnos. Aquí cabe recordar que la Biblia es tanto la palabra de Dios como la palabra humana, palabra ligada a un tiempo y a una cultura. Casi todos los textos bíblicos nacieron de la experiencia vividas por hombres
Y es un mundo que, en el mejor de los casos, no conocía a la mujer. A la mujer en la que nos hemos convertido hoy, definitivamente ese mundo no la conocía. Ahora está de moda decir déjame ser, déjame ser, es que no la dejaban ser. En esa era una época en que la mujer no la dejaban ser mujer, era la sierva, la esclava, la compañera, pero bajo las normas machistas de la época. Entonces la explicación nos aclara que la Sagrada Escritura también está ligada a un tiempo y a una cultura. No podemos decir hasta aquí llegué con la Biblia y no la vuelvo a abrir nunca más. No, porque es un contexto muy específico el que estamos viendo ahí. Vamos al 8. Vamos a leer en el capítulo 8, vamos a leer del 8 al 14. Ningún hombre es dueño del soplo de su vida. Nadie puede disponer del día de su muerte. Es un combate sin piedad y no hay maldad que nos pueda salvar. Todo eso lo vi mientras reflexionaba sobre todo lo que pasa bajo el sol. Durante el tiempo en que los hombres tienen poder para hacerse el mal unos a otros. Así fue como vi que a los hombres malos se les acompañaba a su entierro desde el lugar santo y que en la ciudad se olvidaban de todo el mal que habían hecho. Aquí reflexiona sobre el juicio final. Nosotros lo podemos ver desde nuestra época, pero desde esa época no lo podían ver. Y reflexiona él que el castigo queda para el final, por eso el malo sigue haciendo maldades, porque no se le castiga inmediatamente. 8 al 14, dije, vamos, el misterio de la ausencia de Dios. Esta es otra cosa desconcertante, cómo las acciones malas no son inmediatamente juzgadas y castigadas. Los hijos de Adán encuentran en eso un incentivo para hacer el mal. Pues por más que el pecador haga 100 veces lo que es malo, se le deja todo a su tiempo. Entre paréntesis, sé, sin embargo, que la felicidad es para los que temen a Dios y lo respetan. La felicidad no es para el malo, no prolongará sus días, sino que pasará como una sombra, porque no tiene el temor de Dios. Vamos a terminar este capítulo en el versículo 17. Observé la obra de Dios en su conjunto. El hombre no puede encontrarle un sentido a la obra que se ha hecho bajo el sol. Por más que el hombre se fatigue y busque, nada encuentra. E incluso cuando el sabio pretende saber, no ha encontrado nada. Tenemos que tener en cuenta aquí que el hombre, por muy grande o poderoso que sea, no tiene el control ni del universo ni de su propia vida. A nuestro entorno se mueven tantas cosas que mueven nuestra vida también. De Coelet, lo primero que podemos aprender es a reflexionar. Todo lo fue reflexionando, midiendo en su saber y en su corazón. Vamos al 9, del 1 al 3. Reflexioné pues en todo eso y vi claramente que lo justo, lo sabio y sus obras están en las manos de Dios. Lo que quiere Él o no, los hombres no lo saben. Les puede pasar cualquier cosa y no tiene sentido el que todos tengan la misma suerte, el justo y el malo, el hombre puro y el que no lo es, el que ofrece sacrificios y el que no los ofrece, el que se comprometa con un voto y el que teme hacerlo. Se está refiriendo a la muerte, dice él, no tiene el mismo sentido. ¿Cuál es el sentido que nosotros le encontramos? Pues la salvación o la condenación en una vida más allá. Versículo 3, ahí está la mano en todo lo que se hace bajo el sol, que todos corren la misma suerte. Es por eso que los hijos de Adán están llenos de ideas malvadas y sus pensamientos se descarrilan a lo largo de toda su vida, esperando acabar entre los muertos. Pues mientras uno se cuenta entre los vivos, se siente seguro. Pero perro vivo vale más que león muerto. Los vivos saben que morirán, los muertos nada saben. No tienen nada que esperar, son solo un recuerdo olvidado. Pudieron amar
odiar, tener ambiciones, todo se perdió y nunca más tomarán parte en lo que se hace bajo el sol. Aquí está hablando de la condenación. Vamos a continuar en el 7 hasta el 11. El título es Aprovecha el momento presente. Anda pues, come tu pan alegremente y bebe gustoso tu vino, porque Dios ha bendecido tus trabajos. Lleva siempre ropas blancas y que nunca falte el óleo para perfumar tu cabeza. Goza la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz, pues esa es la parte durante todo el tiempo que te afana bajo el sol. Haz todo lo que esté a tu alcance y que te sientas capaz de hacer, porque en la morada de los muertos a donde tú vas no hay ni trabajos, ni problemas, ni conocimiento, ni sabiduría. Recordémonos que en el contexto histórico todavía no conocían la trascendencia del alma, por eso está concluyendo que todo acaba con la muerte. Del 10, vamos a leer del 10 al 17. Está bajo el título La sabiduría en la vida cotidiana. Si el hierro está embotado, hay que golpear más. En todo esto se gana con la sabiduría. Pero tal vez la serpiente no se deja encantar y muerde. En ese caso, el encantador no habrá ganado nada. Las palabras del sabio son una gracia, en cambio las del tonto son perjudiciales. En primer lugar para él. Su punto de partida es un error y la conclusión es tan peligrosa como absurda. La estupidez es la que le inspiró tantas palabras. Versículo 16. Pobre de ti, país cuyo rey es un muchacho y cuyos jefes están de parranda desde la mañana. Feliz tú, país cuyo rey es un príncipe bien nacido y cuyos jefes comen a sus horas para tomar fuerzas y no para embriagarse. El capítulo 11 es muy cortito, lo vamos a leer todo. Lanza tu pan a la superficie del agua, pues de un tiempo volverá a ti. Compártelo con los asociados, 8 más bien que 7, pues no sabes qué desgracia puede azotar al país. Cuando las nubes están llenas, descargan la lluvia sobre la tierra. Así como el árbol cae, ya sea al norte o al sur, así queda tumbado. Observar al viento no es sembrar. Considerar las nubes no es cosechar. Tú no sabes por dónde llegó el espíritu al niño en el vientre de la mujer embarazada. Otro tanto ignoras la obra de Dios tomada en su conjunto. Siembra de mañana tu grano y que en la tarde tu mano todavía esté activa. ¿Sabes cuál de las dos cosas será más útil, si una o la otra? En los capítulos primeros nos dijo que para qué tanto activismo y ahora nos está diciendo que trabajemos. Nos damos cuenta cómo son una cantidad de notas sueltas, todas con una gran sabiduría, pero se desdicen a veces unas de otras. Versículo 7. Suave es la luz y bueno ver el sol, aún cargado de años, que el hombre sepa tomarles el gusto a todos ellos, pero que tome en cuenta los días del anochecer, pues por mucho que sean, nada es seguro para el porvenir. Muchacho, conoce la felicidad mientras seas joven y toma temprano las buenas decisiones. Elige tu camino como mejor te parezca, sin olvidar que Dios te pedirá cuenta de todo. No dejes que la amargura se instale en ti, ni la enfermedad en tu cuerpo. Juventud y cabellos negros son traicioneros. Es muy común que los jóvenes no se cuiden físicamente, que no cuiden su salud, de todas las épocas. No estoy hablando de los jóvenes de hoy, porque luego dicen, no, yo sí ni voy a llegar a viejo. Ya, todos. Existe ese criterio. ¿Y para qué me cuido si no voy a llegar a viejo? ¿Y para qué me cuido si de todas formas me voy a morir? Entonces nos cuidamos por la calidad de vida que tenemos un día tras otro. No es necesario esperar llegar a los 80 para tener una buena calidad de vida. Todos los días tenemos que cuidar nuestra calidad de vida. Y es lo que nos dice el versículo 10. No dejes que la amargura se instale en ti, ni la enfermedad en tu cuerpo. Jóvenes, tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo. Voy a leer las explicaciones del capítulo 11, versículo 7. Suave es la luz
y es bueno ver el sol. La luz es dulce. Aquí comienza un maravilloso elogio a la vida. El Eclesiastés no sabe cómo justificar la acción de Dios, pero la describe en el orden del universo. Debemos respetar el orden, por supuesto, pero el autor nos dice que la misma belleza de la naturaleza invita al hombre a crear y a ir hasta el fin de sus deseos. Uno tiene derecho a asombrarse cuando ve que los muchos predicadores se han apoyado en el Eclesiastés para decir: piensen en la muerte y huyan de la felicidad de este mundo. Tal vez no tan extremo como huir de la felicidad de este mundo, porque Dios nos lo hizo para que lo disfrutáramos, pero que lo disfrutemos ordenada y responsablemente, tanto con nuestro cuerpo como con nuestra naturaleza, que la tenemos sumamente destruida. El peor depredador de la naturaleza, ¿quién es? El hombre. Nosotras también. El capítulo 12 también lo vamos a leer completo ya para terminar. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y los años que se acercan, de los cuales dirás: no espero más de ellos. Antes de que se oscurezca el sol, la luz, la luna y las estrellas, y que vuelvan las nubes apenas haya llovido. Cuando también los guardias de la casa y se encorven los porteros, cuando lo que queda de muelas deje de moler y se queden ciegos los que miran detrás de las ventanas. Entonces se cierra la puerta de la calle y se detiene el ruido del molino, en que el trino del ave no despierta y se mueren las canciones. Se temen las subidas y los barrancos en el camino. El almendro está en flor, la langosta está repleta, la alcaparra da su fruto. Ahí va el hombre a su casa de eternidad. Y ya están las lloronas en la esquina de la calle. El hilo de plata no llegará más lejos. Dejaron de hilarlo. La lámpara de oro se rompió. Se quebró el cántaro en la fuente y se dio la polea del pozo. El polvo vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu sube a Dios que lo dio. Acá ya, claro, la esperanza del más allá. Esto no tiene sentido, decía Coelet. Nada que aferrarse. Estos versos ya toma el protagonista, el autor del libro, y habla del protagonista del libro, que es Salomón, el Coelet, el maestro, el predicador. Coelet era un sabio que enseñó el saber al pueblo, sopesó, examinó y corrigió muchos proverbios. Coelet procuró pulir sus sentencias y expresar verdades en un estilo muy directo. Las palabras de los sabios son como aguijones, una colección de sentencias. Es como una cerca cuyas estacas han sido ensambladas por un mismo pastor. No le añadas nada, hijo mío, ¿para qué más y más libros? Esto no tiene fin y el demasiado estudio agota al cuerpo. Conclusión del discurso. Todo ha sido dicho. Teme a Dios y observa sus mandamientos. Allí está todo para el hombre, pues Dios juzgará todas las acciones, aún lo que está oculto, tanto bien como el mal. Al final él concluye recomendándonos honestidad, integridad. Voy a leer la última explicación. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Así te conviene hacer, y no que recurras a Él cuando ya se te fueron las fuerzas y los placeres. No seas como la chica liviana que se vuelve beata cuando se le fueron ya todos los amantes. Porque ese acordarse que poco a poco irá haciéndose presencia de Dios en nosotros es una de las condiciones de nuestra alegría. No llega la amargura de la vejez al que escogió a Dios en los días de la juventud. Podrá repetir hasta el fin la palabra: subiré hacia Dios que alegra la juventud. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, el clave del Señor, ruega por nosotros.